Muy buenas tardes con todos. Me he dispuesto a hacer el día de hoy un live. Tengo tiempo que no comparto con ustedes en este medio Face y quería hoy día compartir con la comunidad de seguidores y hermanos en la fe, compartir una pequeña enseñanza, un aporte a lo que actualmente estamos viviendo aquí en nuestro país. Definitivamente estamos en una situación que como pueblo de Dios, estoy hablando al pueblo de Dios, como el pueblo de Dios vemos cómo en este momento que estamos próximos a un tiempo de elecciones, vemos bandos que se están peleando entre sí. Y yo la verdad veo con mucho asombro, sobre todo, la actitud que como pueblo de Dios estamos teniendo frente a la situación que estamos viviendo. Y quiero el día de hoy traer un aporte que nos permita tener una mayor claridad, no es lo que vaya a pasar en el ámbito natural, sino las cosas que se manifiestan desde lo espiritual. Por esa razón, yo quería hablar contigo que crees en Dios, a que leas conmigo una palabra, ¿sí? Una palabra. Y esta palabra está en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí hay algo realmente que nos debe alertar a todos. Y es que la palabra de Dios no nos da a nosotros la capacidad, el criterio, la posición para juzgar a otra persona. ¿Por qué? Porque aquí mismo la palabra de Dios, que tú la tienes y que crees en ella, dice que cuando nosotros juzgamos a otra persona, acarreamos juicio hacia nosotros mismos. Entonces, cuando tú te pones a criticar y a juzgar la actitud de otra persona, cuando tú te pones a ver los errores que comete otra persona, sin darte cuenta, porque es que eso no te lo das cuenta, no solo te das cuenta, sin darte cuenta, estás provocando que se active un juicio de parte de Dios hacia tu vida. Porque cuando uno se pone en la posición de juzgar, lo que uno debe entender es que desde el cielo, para poder establecer ese juicio que tú estás soltando a otra persona, al primero que van a juzgar es a ti, al que presenta esa demanda. Entonces, tenemos que ser nosotros muy cautelosos. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos dice que cuando nosotros sorprendamos a otra persona, a un hermano que ha cometido un error, la manera como tenemos que reprenderlo es de una manera con mansedumbre, mansa, como hombres espirituales, teniendo en cuenta que nosotros también podemos caer en ese mismo error. El apóstol Pablo da unas pinceladas relacionado a este accionar. Y es que si nosotros como pueblo de Dios nos ponemos a criticar, nos ponemos a juzgar el accionar de las personas, si tú estás ahora mismo
criticando el accionar de un líder de tu iglesia, de un pastor, de tu papá, de tu mamá, de tu jefe, de tu supervisor en el trabajo, si tú estás ahora mismo criticando y juzgando a alguien que está jerárquicamente por encima de ti, no te estás dando cuenta que lo que estás provocando es que se active un juicio en tu contra. Probablemente lo que tanto criticas, lo que tanto te molesta, lo que tan mal ves en otras personas, cuidado que al final termines haciendo lo mismo. Y si tanto defiendes a una postura de lo que estamos actualmente en un medio muy polarizado, si te pones a defender una postura X, tildando a otro o a otros como lo peor, cuidado que termines viendo que al que estás defendiendo termina siendo lo que tanto has criticado. Y que de eso quería hablar. Como iglesia no podemos caer en esta discusión. Si somos el pueblo de Dios, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Y si no la tenemos, tenemos que pedírsela a Él. Y que Él nos brinde la sabiduría. Yo como hijo de Dios, ¿qué voz tengo que escuchar? ¿Cuál es la voz que yo tengo que escuchar? A ver. La primera voz que yo tengo que escuchar es la voz de Dios. Como pueblo de Dios tenemos que nosotros ser sabios y poder conectarnos con nuestro Padre y aprender a tomar buenas decisiones. Esto no es un problema solo de nosotros, es un problema del mundo entero. Tenemos ahorita mismo la presencia o lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Trump. Los pastores lo apoyaron. La iglesia lo veía y lo vio como la mejor opción. Pastores oraron por Trump. Las políticas se establecieron como positivas a favor de la iglesia. Y ahora en este momento, lo estamos viendo como una persona que está haciendo tanto daño a una población inmigrante y las acciones que está tomando en su agenda política que está afectando la realidad económica, la situación de estabilidad de muchos familiares, amigos, que vieron la esperanza, que se esforzaron en ir buscando un porvenir y que hoy están con el miedo y el peligro de retornar a una condición totalmente inestable aquí en el país. Y tú te preguntas, ¿será que fue de Dios? ¿Será que fue de Dios que Trump haya ganado? ¿Será que mejor fue la otra opción? ¿Hubiera sido la otra opción mejor? Mira, Juan capítulo 3, versículo 27 nos dice que el hombre no puede recibir nada si no es enviado del cielo. Yo le quiero decir algo al pueblo de Dios. Le estoy hablando al pueblo de Dios.
No importa. No importa lo que usted trate de decidir, provocar, incidir. No importa. La voluntad de Dios está trazada para el Ecuador. Y lo que tenga que pasar sucederá con o sin tu consentimiento. Porque hay algo que se llama la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener es la capacidad de poder entrar en esa dimensión espiritual y poder discernir para poder caminar o conducirnos hacia esa voluntad. Por esa razón, no creo que la iglesia deba de tomar una postura o una posición. La iglesia debería ser en este tiempo la luz, como dice la palabra, de este mundo y de este país. La iglesia del Señor, los hijos de Dios deben ser la sabiduría en esta tierra, donde toda persona debería recurrir para consultar cuál es la voluntad de Dios. ¿O acaso eso no era lo que pasaba con los reyes y los profetas? ¿Acaso los reyes no descendían buscando el consejo sabio de los profetas? ¿Acaso eso no pasó con el profeta Eliseo? ¿Acaso los reyes no descendieron buscando su sabio consejo para que para que el profeta destinara y les hablara la voluntad del Padre? Pero hoy en día, ¿alguien consulta a la iglesia? ¿Los gobernantes consultan a la iglesia para tomar buenas decisiones? ¿Para tomar decisiones sabias? La iglesia se ha enterado que tiene esa potestad y sobre todo tiene esa demanda de parte de Dios de ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. No. Lo que vemos son pastores, congregaciones corriendo detrás de gobernantes, de políticos, pidiéndole una ayuda, pidiéndole una limosna. No. El pueblo de Dios es el pueblo que porta la bendición. Tú y yo somos la bendición. ¿Acaso la gente no anda detrás de ella? ¿No anda detrás de la bendición? La gente debería correr buscando la luz, buscando la cobertura divina, buscando el sabio consejo, buscando la respuesta de Dios, la voluntad de Dios. Y la iglesia tiene que asumir esa posición. No andar detrás pidiendo favores, regalías, dádivas. No, no, no. Esa no es la función de la iglesia, querido hermano. No. Porque si esa fuera la posición de la iglesia, entonces yo dudaría del Dios al cual tú le estás sirviendo. Que tú andes detrás, confiando en alguien,
confiando en un puestito de un hombre antes que confiar en la voluntad de Dios en tu vida. ¿Acaso Juan 3:27 no me dice que el hombre no puede recibir nada si es que del cielo no desciende? Tu bendición no depende de un hombre, no depende de una mujer, no depende de un partido político, no depende de lo que pueda estar pasando en tu barrio. Estoy hablándole al pueblo de Dios. Tu vida depende de la voluntad de tu Padre. Y por eso me tomé unos minutos para hablar contigo. Por eso me tomé unos minutos para poder conversar y que puedas descansar en esta palabra y que puedas tomar esta palabra para que de ahora en adelante dejes de hacer lo que mucha gente está haciendo, que es entrar en una discusión de quién es bueno y quién es malo. Mira, déjame decirte algo. Dios no es religión. El hecho que tú y yo participemos en una dirección que nos cataloga en una religión es algo muy distinto. Pero Dios, Elohim, el Dios del universo, Adonai, Yahweh, no es religión. No es religión. Y Él puede usar a quien a Él le dé la regalada gana para usarla. Yo te pregunto, ¿acaso Dios no usó a una egipcia? Escúchame. ¿Acaso Dios no usó a una egipcia, hija del faraón, para criarlo a Moisés? ¿Acaso que era judía? ¿Acaso que era religiosa? ¿Acaso que era una mujer escogida del pueblo de Dios? No, era una mujer egipcia, extraña a las costumbres, extraña a todo lo relacionado con el pueblo de Israel. Y Dios usó a esa egipcia para criarlo, alimentarlo, educarlo, sostenerlo a Moisés, uno de los líderes más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? ¿Acaso Dios usó a un patriarca, a un profeta, a un hombre religioso? No, Dios usó a alguien que ni siquiera estaba metido en la religión. Yo te pregunto, ¿quién ayudó? Escúchame. ¿Quién ayudó al profeta Esdras para la construcción del templo? ¿Quién fue que apoyó en esa construcción? ¿Acaso no fue el rey de Persia, Ciro? Un hombre que ni siquiera le servía a Dios. Isaías 45 dice que inclusive Ciro nunca le conoció a Dios. Nunca. Pero para Dios, Ciro fue su escogido. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 45. ¿Acaso que Ciro era un hombre iluminado? ¿Acaso que Ciro era un rabino? ¿Acaso que Ciro era un descendiente del rey David? No, Ciro era el rey de Persia. Era un hombre pagano. Pero Dios usó a ese hombre para ayudar a su pueblo.
No sé si me estás entendiendo el mensaje. Dios no es religión. Dios puede usar a quien le dé la regalada gana. Es lo que quiero que hoy entiendas, amado hermano. Ahí está. Cuando los espías fueron a rodear la tierra, cuando los espías llegaron antes de destruir Jericó, ¿quién fue que los ayudó? ¿Quién los ayudó? ¿Tú me entiendes? ¿Quién los ayudó? Hermano, escúchame. No podemos ponernos en esta de evaluar la vida de las demás personas. No. Trate de vivir su vida, de rendirle cuentas a Dios por lo que usted hace y deje que el resto le rinda a Dios lo que hace. ¿Usted quiere juicio? ¿Cuántos quieren estar en un juicio? ¿A cuántos les gusta estar en juicio? ¿Le gustaría que alguien le demande a usted, le presente un juicio, una acusación? ¿Le gusta a usted eso? Pues si a usted no le gusta, entonces no critique. Porque Romanos capítulo 2 lo que le está diciendo a usted es que cada vez que usted juzga a alguien, cada vez que usted levanta un juicio contra alguien, sin importar alguien quién sea, aunque se lo merezca, escúcheme, aunque se lo merezca, cuando usted levanta juicio contra esa persona, usted está activando juicio contra usted mismo. ¿Acaso que Dios no es justo? ¿Acaso Dios no es justo? Mucha gente ora a Dios diciéndole: Padre, hazme justicia. Señor, quiero que me haga justicia. Tú no sabes ni lo que estás pidiendo, hermano. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Para Dios hacerte justicia, primero va a evaluar tu vida, a ver cómo estás. Y si eres meritorio, es decir, si tienes los méritos necesarios para que Él haga justicia. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo le hablo al pueblo de Dios. Yo veo mucho creyente, mucho pueblo cristiano, evangélico, que se pone en una posición de criticar. Inclusive se pone en una posición de santidad y critica a otro. Vaya a ver la vida que tiene, los problemas que pasa, los juicios que se levantan en su contra. ¿A causa de qué? A causa de haber activado juicios innecesarios por alguna persona que lamentablemente de alguna forma generó una afectación. Y usted, no entendiendo la realidad que vive, criticó y juzgó eso. Yo quiero que usted me entienda algo. Escúcheme. Escúcheme lo que le voy a decir. Yeshua estaba frente a Poncio Pilato
el libro de Juan, capítulo 19. Yeshua estaba al frente de Poncio Pilato. No hablaba ni una palabra. Yeshua escucha a Poncio Pilato decirle, porque Poncio Pilato, al ver que el sumo sacerdote y todos los que estaban ahí lo estaban juzgando, Poncio Pilato le responde, le habla y le dice: ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no me dices nada? Y Poncio Pilato le dice algo en lo natural, le dice: ¿acaso yo no tengo la autoridad para darte libertad o para crucificarte? Es decir, yo tengo la autoridad para darte la vida o para quitártela. Y Yeshua le dice: tú ninguna autoridad tienes contra mí. A ver. ¿Acaso Poncio Pilato no era la autoridad? ¿Acaso Poncio Pilato no estaba siendo la autoridad en ese momento? ¿Acaso él no fue el que de alguna manera tomó la decisión de entregárselos a los fariseos para crucifixión a Yeshua? Claro. Pero vemos a Yeshua bajo un nivel muy elevado, entendiendo no la realidad que está viviendo en ese momento, no la realidad que tú vives en el día a día, no, entendiendo una realidad superior a esa. Escúchame. Yeshua le dice: tú ninguna autoridad tienes contra mí. Ninguna. ¿Por qué? Porque tú fuiste puesto ahí para que cumplas con algo que se estableció. Para que tú cumplas algo que ya se estableció. Yeshua entendía que todo lo que estaba pasando en ese momento era un propósito divino. Yo quiero que busques, por favor, mira, San Juan capítulo 19. Quiero que busques San Juan capítulo 19 y te vayas al versículo 10. Dice: entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? San Juan 19:10. Pilato le está manifestando la autoridad que en lo natural él tenía. Y Yeshua le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? Si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Todo lo que pasa en tu vida no es simple casualidad. Aún la gente que está por encima tuyo y que de alguna manera te está afectando, de alguna manera está siendo injusto contigo, si de alguna manera te está provocando a ira, si de alguna manera te está estancando, ese ha sido puesto ahí para cumplir con una misión, para cumplir con una función. El problema es que tú no lo estás entendiendo. Tú no lo entiendes. Y fácil, caemos en lo que quiere la tiniebla. ¿Cuál es? Juzgar. Porque es lo que busca. Sí, papito, sí, habla, critica, juzga. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Habla. ¿O acaso ese no fue
Eso no fue lo que Satanás quiso hacer que Job hiciera cuando le quitó los hijos, le quitó el trabajo, le quitó la casa, le quitó la salud. ¿Acaso lo que no quería era que Job blasfemara contra Dios? Dice la palabra que Job no pecó con su boca. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y sabe qué? Y somos hasta tontos porque lo hacemos gratis. Lo hacemos gratis. Por la ignorancia en la que vivimos, lo hacemos gratis. Y nos ponemos a criticar. Nos ponemos como pueblo de Dios a juzgar quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Tú qué sabes quién es de Dios y quién no es de Dios? Si Dios puede usar a cualquier persona. ¿Acaso Dios no usó a uno de los apóstoles de Jesús para entregarlo en manos de los sacerdotes, en manos de los fariseos? ¿Acaso Dios no usó a un apóstol dentro para que lo entregara? Él fue puesto desde el principio. Él estaba ahí para que cumpla esa misión. Mira, muchos lo ven como malo a Judas. Yo no lo veo como malo. ¿Sabe por qué? Porque él nació para eso. De los 12 había uno que tenía un espíritu de oscuridad que tenía que cumplir esa misión. De los 12 había uno que Dios lo había puesto para que cumpla el rol de malo. Ese era su función. Por eso cuando Yeshua viene en el momento de Pesaj, en el día de la Pascua, lo mira y le dice: lo que tienes que hacer, hazlo. Le activó su propósito, su diseño. Y Judas fue y lo hizo. Judas fue y cumplió lo que como espíritu había venido a la tierra a cumplir. Cada uno ha venido a cumplir una misión. No te marejes en eso. No te pongas en la posición de Dios, por amor de Dios. No juzgues. No evalúes la vida de otra persona. Evalúa tu propia vida. Evalúa tu propia vida. Trata de tener las cuentas claras para con Dios. Así que no nos pongamos en esa posición. ¿Sabes por qué? Querida iglesia, amado hijo de Dios, quiero librarte de a causa de tus juicios, de tus críticas, acarrees tu juicio contra tu propia vida. Por lo menos dedíquese a vivir un año en shalom, un año en paz. Dese un año sabático y no critique a nadie. No juzgue a nadie. Ame, perdone, tenga misericordia. Téngalo por seguro que el Padre de las luces, el Dios eterno, Él va a hacer que su voluntad brille por encima de todos. Brille por encima de todos. Así que le estoy hablando a la iglesia. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser ese pueblo sabio, entendido en los tiempos. Hoy en día la iglesia vive y no sabe los tiempos que vive. Ahorita mismo, Baruch Adonai, ahorita mismo estamos entrando en una dimensión poderosa y usted no sabe lo que está viviendo. Usted no sabe lo que está viviendo.
Trabaje en su rectificación, trabaje en ser mejor persona, trabaje en su restauración, trabaje en su sanidad. Aporte luz a este mundo que está lleno de tinieblas. Ahora, ¿por qué razón? Y con esto voy a cerrar este tiempo. Si usted lee las Escrituras, cada vez que el pueblo de Dios fue llevado a cautividad, fue llevado a momentos de esclavitud, ¿por qué fue? Porque el pueblo de Israel se apartó de Dios. Se volvió a dioses ajenos. Se entregó a pasiones. Olvidó los preceptos de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Ay, pobrecito. Vamos a la otra oportunidad. No. Les ponía reinados de gente mala, sanguinaria, para que los atormentara, los ponga en cautiverio. Perdón que se me fue la conexión por un momento. Se me fue la conexión, así que quiero continuar para terminar. Cada vez que el pueblo de Dios fue entregado al reino de Babilonia, al reino persia, a los asirios, fue porque pasó momentos que se apartaron de Dios. Y si nosotros como país, como Ecuador, nos apartamos de Dios, nos alejamos de su precepto, dejamos de obedecerle y de cumplir sus mandamientos, los gobernantes que nos van a venir cada vez serán más malos y peores, hasta que el pueblo entienda que tiene que acercarse a Dios. Así que el problema no son de ellos, el problema son de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser luz. ¿Sabe? Ay, poderoso. Mire, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por esa ciudad. Escuchen, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por esa ciudad. Y Abraham, dentro de la intercesión, dentro de la oración que tenía con Dios, con el Eterno, le preguntaba: ¿será que tú vas a destruir esa ciudad? Si ahí hubieran 40 justos. Y Dios le dijo: si hay los 40 justos, no la destruyo. No lo hubo. Abraham intercedió y dijo: ¿y si hubiera 30? Si hubiera 30, tampoco la destruyo. Y fue bajando. Si hubieran 10. Si hubieran 10, no lo destruyo. Déjame decirte, hermano querido, cuando a una tierra viene destrucción, viene muerte, viene catástrofe, viene derramamiento de sangre, es porque se acabaron los justos en ese lugar. Así que, iglesia, preocúpate por ser el justo de tu nación, por ser el justo de tu casa, por ser el justo de tu barrio, por ser el justo de tu ciudad. Porque si esa ciudad viene catástrofe, muerte, desolación, miseria, es porque los justos se acabaron. Así que el mensaje es para nosotros el día de hoy. No se ponga a pelear cosas que para nosotros no tiene sentido. Preocúpese porque usted y yo estemos haciendo la voluntad de Dios. Preocúpese en que lo que ahora usted está haciendo sea la voluntad de Dios. Porque si usted está caminando en la voluntad de Dios, reciba. Va a ser muy bendecido.
sin importar el tiempo, el lugar, las personas, las condiciones. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, reciba, va a ser bendecido. Así que mi querida familia, mis amigos, mis hermanos, gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos, que Dios me los bendiga. Vamos a ver si vamos a comenzar, porque he dejado este tipo de live, pero vamos a ver si comenzamos a darle un poquito de aporte y luz al pueblo de Dios y todo aquel que lo desee. Que el Señor los bendiga en este día, así que desde ya les digo Purim Sameach. Bendiciones, bendiciones.